noches, mi nombre es Silvana Ferrari y en esta noche desarrollaremos la actividad 1, que son principales estructuras del sistema nervioso central. Hablemos sobre la corteza cerebral. Se dice que hace referencia al estrato exterior del cerebro. Esta capa está formada por una fina película del tejido nervioso que envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales. Gracias al correcto funcionamiento de la corteza cerebral, los humanos tenemos la capacidad de percibir aquello que nos ocurre y rodea, así como de imaginar, pensar, tener capacidad de juicio y decisión y finalmente la capacidad de entender y producir el lenguaje. Tipos de corteza del cerebro. Si nos basamos tanto en la perspectiva estructural como filogenética de la corteza cerebral, se puede diferenciar 3 clases diferentes de esta área y son las siguientes: arquicorteza, paleocorteza, isocorteza o no corteza. Arquicorteza es la parte de la corteza cerebral más antigua formada por el hipocampo y es la encargada de dar respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. Paleocorteza. Esta clase de corteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose aquí el cerebro olfatorio de las personas. Isocorteza es la encargada de los procesos de razonamiento y del pensamiento abstracto. Estas regiones del sistema nervioso central reciben aferencias de estructuras muy variadas e integran esta información para dar paso a conceptos generales. Hablemos sobre las capas de la corteza cerebral. Está formada por capas diferentes tejidos neuronal conocido como materia gris. Cada una de estas capas posee una especialización funcional diferente y ha sido originada en un momento de la evolución humana. Dentro de ellas tenemos la capa molecular, que es la más externa y por lo tanto más reciente en origen de todos los estratos de la corteza cerebral, conocida también como capa plexiforme. Capa granular es la segunda capa que conforma la corteza cerebral. Es la capa granular externa. Está formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas piramidales. Capa piramidal externa recibe su nombre del tipo de células que la componen, las células piramidales. Estas células dirigen sus acciones hacia otras zonas de la corteza y hacia otros destinos subcorticales, en forma de fibras de proyección, asociación y comisurales. Capa granular interna. Esta capa está formada esencialmente por una masa compacta de células estrelladas, la mayoría de las cuales reciben aferencia de la zona del tálamo. Capa piramidal interna o capa ganglionar. Esta quinta capa entraña una gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño, así como las células estrelladas y de Martinot. Capa multiforme o polifórmica. La última de estas capas en la forma por células de tipo fusiforme, las cuales derivan la información de la corteza al tálamo y a los núcleos estriados. Hablemos sobre las áreas y funciones. Además de los tipos de corteza y las capas que la conforman, la corteza cerebral puede ser dividida según sus diferentes áreas funcionales, es decir, según las funciones o cometidos que se llevan a cabo a cada una de las áreas. Área sensitiva. Esta información es de carácter sensitivo, lo que significa que transporta la información percibida por los diferentes sentidos: vista, oído, olfato, tacto. Área motora. Es la encargada de los mecanismos cerebrales asociados al movimiento corporal. Están situados en la porción anterior de ambos hemisferios, es decir, en el lóbulo frontal. Esta área motora se dan origen los tratos motores descendentes que parten de la corteza cerebral hacia los motoneuronal de tronco y la médula espinal. Área de asociación. Son aquellas que hacen posible la existencia de las funciones mentales más complejas y abstractas, como son los mecanismos de memoria, cognición, dominio de las emociones, la capacidad de razonar y la voluntad.
Además, tienen influencia en el desarrollo de la personalidad y la inteligencia. ¿Qué es el tálamo? Es un conjunto de sustancia gris formado por dos estructuras encefálicas en forma de huevo que se encuentran por debajo de la corteza cerebral. Estas estructuras están situadas la una junto a la otra y además de tener la misma forma y tamaño guardan una disposición simétrica al igual que los dos hemisferios cerebrales que las cubren. Hablemos sobre las estructuras del tálamo. Básicamente es un amontonamiento de cuerpos neuronales, es decir, una estructura de materia gris, al igual que la corteza cerebral. Pero dentro de este conjunto de grupos neuronales se puede distinguir una serie de núcleos del tálamo, que son núcleos de conexión específica, núcleos de conexión inespecífica y núcleos de asociación. Los núcleos de conexión específica mandan información sensorial a zonas concretas de la corteza cerebral que están especializadas en trabajar con ese tipo de concreto de datos provenientes de un sentido específico. Núcleos de conexiones inespecíficas mandan información a zonas muy amplias de la corteza cerebral sin discriminar por especializaciones, y núcleos de asociación forman parte de un circuito de información que comunica la corteza cerebral con estructuras subcorticales. Hablemos sobre las estructuras subcorticales. Están representadas por un conjunto de formaciones neutrales de características diversas ubicadas en la profundidad del encéfalo, entre los cuales se incluye el diencéfalo, la glándula pituitaria, estructuras límbicas y los ganglios basales, actualmente llamados núcleos basales. Estas estructuras están involucradas en actividades complejas como la memoria, emociones, placer y producción de hormonas. Actúan como centros de información del sistema nervioso, ya que revelan y modulan información que va de camino a diferentes partes del cerebro. El diencéfalo es la parte más posterior del telencéfalo y se encuentra en el interior del tejido perteneciente al telencéfalo. Está conformado por el tálamo, epitálamo, subtálamo, epitálamo. Cada una de estas estructuras posee roles esenciales para la supervivencia y funcionamiento óptimo del cuerpo. Tálamo. Es la estructura subcortical más voluminosa, actúa como un centro de relevo entre el tronco encefálico y telencéfalo. El tálamo está anatómicamente compuesto por 12 núcleos, 9 de los cuales están agrupados en anteriores, mediales, laterales, mientras que los 3 restantes conforman estructuras laminares que sirven como división de estos 3 grupos. Funcionalmente pueden clasificarse en núcleos de relevo, núcleos intralaminares y núcleos reticulares. Los cuerpos geniculados son centros de relevo de información sensitiva. El cuerpo geniculado medial es un centro de relevo de impulso auditivo, mientras que el lateral no es de información visual. Los núcleos talámicos están a cargo de un amplio espectro de funciones corporales, como recibir y reenviar información sensitiva motora y así regular los estados de alerta, conciencia y sueño. El epitálamo es la parte posterior del diencéfalo, se ubica posterior e inferiormente al tálamo y consta del cuerpo glándula pineal, la estría medular y el trígono de la avénula. Sin embargo, actualmente sabemos que la función de esta es el control de los ciclos del sueño y la vigilia mediante la liberación de la hormona del sueño, melatonina, las conexiones de la glándula pineal con la vía visual le proporciona información sobre la hora del día basándose en la cantidad de luz percibida por la retina. La oscuridad desencadena la liberación de la melatonina. Subtálamo. Tálamo es el núcleo subtalámico funcionalmente perteneciente a los núcleos basales, participa en el control de la actividad motora. El rol de la zona inserta sigue siendo un misterio. Sirve de relevo para fibras de numerosas partes del sistema nervioso central y se cree que juega un rol en actividades como la integración motora y la percepción de los movimientos corporales. El núcleo peripendicular posee
abundantes conexiones con el sistema límbico y se cree que tiene un papel importante en el control del comportamiento sexual. Hipotálamo. Ubicado inferior y anteriormente al tálamo se encuentra el hipotálamo. Es una parte del diencéfalo cuyo rol es mantener las funciones endocrinas y autónomas del cuerpo al controlar los mecanismos más importantes relacionados con la supervivencia, como la ingesta de alimentos o fluidos, sueño, metabolismo y temperatura corporal. El hipotálamo genera estado de equilibrio fisiológico como homeostasis. La hipófisis. La glándula consta de un lóbulo anterior, un lóbulo posterior. Al ser estimuladas por las hormonas liberadoras hipotalámicas, el lóbulo anterior secreta hormonas estimulantes tales como las hormonas tiroestimulantes, la cual regula la función de otras glándulas endocrinas. El lóbulo posterior almacena oxitocina y vasopresina u hormona antidiurética, ambas producidas por el hipotálamo y liberadas cuando son necesarias. Sistema límbico. El sistema límbico constituye una parte antigua del cerebro humano que está constituida por áreas corticales, subcorticales y troncoencefálicas. Es un corte sagital del cerebro. El sistema límbico se extiende a través de las caras mediales de los lóbulos temporal, frontal y parietal. La principal función de la amígdala es responder al miedo. Dadas las numerosas funciones del sistema límbico, la sinapsis en su interior son muy activas, alta plasticidad sináptica, por lo cual es una región frecuentemente asociada con los cuadros epilépticos. El hipocampo, la formación del hipocampo es continua con el giro parahipocampal, ubicado en la parte medial del lóbulo temporal, en la cara basal del encéfalo. Además, la formación del hipocampo comprende el giro dentado, el hipocampo propiamente dicho y el subvínculo. La formación del hipocampo posee numerosas comunicaciones con diferentes partes del cerebro a través de su aferencia más importante, la fibria, la cual luego recibe el nombre del fónix. El fónix se proyecta desde el hipocampo hasta el hipotálamo, específicamente hasta los cuerpos mamilares. Estas conexiones son importantes para la formación de los recuerdos a largo plazo. Si una persona sufre una lesión que afecte la función del hipocampo, será incapaz de crear nuevos recuerdos después del momento de la lesión. Amnesia enterógrada. Núcleos basales. Los núcleos basales, llamados también ganglios basales, son un grupo de núcleos interconectados de sustancia gris que se ubica en la profundidad de la sustancia blanca del encéfalo, diencéfalo, mesencéfalo. Forman parte del sistema motor piramidal y colaboran con el ajuste fino de los movimientos voluntarios. La importancia de los núcleos basales puede apreciarse al observar la sintomatología de la enfermedad más prevalente que los aqueja, la enfermedad de Parkinson. El daño a la vía directa causa dificultades en el inicio de los movimientos en personas que poseen esta condición médica, mientras que el daño de las vías indirecta y hiperdirecta causa temblores involuntarios, ya que al ser dañados son incapaces de suprimirlo, es decir, no cumplen su función. Aquí tenemos la bibliografía. Muchas gracias.